En las profundidades de la conciencia humana, donde los sueños se entrelazan con la realidad y las pesadillas cobran vida, existe un umbral. Un lugar donde lo imposible se vuelve tangible, donde las leyendas urbanas susurran verdades oscuras y donde los ídolos caídos revelan sus secretos más íntimos. Esta es la historia de Isadora, una mujer común cuya vida dio un giro extraordinario, sumergiéndola en un viaje que desafiaría todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y el legado de uno de los nombres más icónicos en la historia del entretenimiento, Walt Disney. Prepárate para adentrarte en un relato que te llevará desde las calles lluviosas de una ciudad cualquiera hasta los confines más oscuros del más allá. Una narración que explorará los rincones ocultos de la ambición humana, los peligros de la obsesión y el precio verdadero del éxito. A través de los ojos de Isadora, seremos testigos de un encuentro que cambiará para siempre nuestra percepción de los sueños, la magia y el legado que dejamos en este mundo. Esta no es una historia para los débiles de corazón. Es un viaje al interior del alma humana, una odisea que desafiará tus creencias y te hará cuestionar la naturaleza misma de la realidad. ¿Estás listo para descubrir qué secretos yacen más allá del velo de la muerte? ¿Te atreves a enfrentar las verdades ocultas detrás de la sonrisa más famosa del mundo? Acompáñanos en esta travesía extraordinaria, donde los límites entre la vida y la muerte se difuminan, y donde las lecciones más profundas pueden venir de los lugares más inesperados. Bienvenido al relato de cómo ella encontró a Walt Disney en el infierno, una jornada de revelaciones que te mantendrá al borde de tu asiento y te hará reflexionar mucho después de que la última palabra haya sido pronunciada. Capítulo 1. El día que todo cambió. El reloj marcaba las 6:37 de la tarde cuando Isadora Montenegro salió de la oficina. El cielo, que durante todo el día había amenazado tormenta, finalmente cumplió su promesa, desatando un diluvio sobre la ciudad. Isadora, una mujer de 35 años, ejecutiva de marketing en una empresa de renombre, se apresuró hacia su automóvil, maldiciendo por lo bajo mientras sus tacones resonaban contra el asfalto mojado. La lluvia arreciaba, formando cortinas de agua que dificultaban la visibilidad. Isadora ajustó el espejo retrovisor, su reflejo le devolvió una mirada cansada. Ojos marrones enmarcados por ligeras arrugas, testigos silenciosos de noches en vela y decisiones difíciles. Su cabello, normalmente perfectamente peinado, comenzaba a encresparse por la humedad. Suspiró profundamente, encendió el motor y se adentró en el tráfico caótico de la hora punta. Mientras conducía, su mente divagaba entre 1001 pensamientos. La presentación que debía preparar para la mañana siguiente, la llamada que olvidó hacer a su madre, la cita con el médico que había pospuesto por tercera vez consecutiva. La vida de Isadora era un torbellino constante de obligaciones y compromisos, una carrera interminable hacia un horizonte que parecía alejarse con cada paso que daba. De repente, un destello de luz cegadora atravesó el parabrisas. Isadora parpadeó, momentáneamente desorientada. Cuando volvió a enfocar la vista, se encontró con una curva pronunciada que se acercaba a una velocidad alarmante. Su corazón dio un vuelco. Pisó el freno con todas sus fuerzas, pero era demasiado tarde. Las ruedas perdieron adherencia sobre el asfalto mojado, y el mundo a su alrededor se convirtió en un torbellino de luces y sombras. El impacto fue ensordecedor. Metal retorciéndose, vidrio haciéndose añicos, el grito ahogado de Isadora perdiéndose en el caos. Por un instante que pareció eterno, todo se volvió negro. Luego, una sensación de ingravidez, como si su cuerpo fuera una pluma a merced del viento. Cuando Isadora abrió los ojos, ya no estaba en su auto. Ya no estaba en la carretera. De hecho, no estaba segura de estar en ningún lugar que pudiera reconocer. A su alrededor se extendía un paisaje desolado, una tierra yerma bajo un cielo de un gris enfermizo. El aire era denso, cargado de un olor acre que le recordaba al azufre y a sueños podridos. ¿Dónde estoy? La pregunta escapó de sus labios, pero el sonido pareció ser absorbido por la atmósfera pesada que la rodeaba. No hubo eco, no hubo respuesta. Solo un silencio opresivo que parecía burlarse de su confusión. Isadora se puso de pie con dificultad, sus piernas temblando como si hubiera olvidado cómo usarlas. Miró hacia abajo y se sorprendió al ver que aún llevaba su traje de oficina, aunque ahora estaba manchado y rasgado en varios lugares. No sentía dolor, lo cual, en estas circunstancias, le parecía más inquietante que reconfortante. Comenzó a caminar,
sus pasos resonando de una manera antinatural en aquel paisaje desolado. A lo lejos, creyó ver el parpadeo de llamas, pero no irradiaban calor ni luz, solo una sensación de vacío y desesperación. El horizonte parecía cambiar con cada paso que daba, como si el mismo terreno se resistiera a ser explorado o comprendido. Mientras avanzaba, Isadora comenzó a escuchar susurros. Voces que parecían provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Lamentos, risas maníacas, promesas rotas y secretos inconfesables. Era como si el aire mismo estuviera impregnado de los ecos de 1000 almas torturadas. Esto no puede ser real, se dijo a sí misma, pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una parte de ella sabía que estaba mintiendo. Esto era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Cada sensación, cada sonido, cada visión estaba impregnada de una claridad aterradora. Fue entonces cuando lo vio. Una figura solitaria en la distancia, recortada contra el horizonte tenebroso. A medida que se acercaba, Isadora sintió que su corazón se aceleraba. Había algo familiar en aquella silueta, algo que despertaba recuerdos de su infancia, de tardes frente al televisor y visitas a parques temáticos. La figura se giró lentamente, y Isadora se encontró cara a cara con un rostro que conocía bien, un rostro que había visto en documentales, libros de historia y merchandise infinito. Un rostro que no debería estar allí, en ese lugar de pesadilla. Walt Disney, susurró, su voz apenas audible. El hombre sonrió, pero no era la sonrisa cálida y paternal que Isadora recordaba de las fotografías. Esta sonrisa estaba cargada de amargura, de arrepentimiento y de un conocimiento que parecía pesar sobre sus hombros como una losa. Bienvenida, dijo Walt Disney, su voz rasposa y cansada. Bienvenida al infierno que creé. Isadora sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las preguntas se agolpaban en su mente, luchando por salir todas a la vez. ¿Cómo era posible? ¿Por qué estaba Walt Disney en este lugar infernal? ¿Y qué quería decir con que él lo había creado? Pero antes de que pudiera articular una sola pregunta, Walt hizo un gesto con la mano, invitándola a seguirlo. Ven conmigo, dijo. Hay mucho que ver, y aún más que aprender. Este es un viaje que cambiará tu vida, o lo que queda de ella. Con el corazón en la garganta y la mente llena de incertidumbre, Isadora dio un paso adelante. Estaba a punto de embarcarse en un viaje que desafiaría todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y el precio del éxito. Un viaje que la llevaría a los rincones más oscuros del alma humana y que la obligaría a enfrentar sus propios demonios. Mientras seguía a Walt Disney hacia lo desconocido, Isadora no podía evitar preguntarse, ¿qué secretos oscuros acechaban detrás de la fachada del imperio de la felicidad? ¿Y estaba realmente preparada para descubrirlos? Capítulo 2. El reino de las sombras. A medida que Isadora seguía a Walt Disney a través de aquel paisaje desolado, el entorno comenzó a cambiar sutilmente. Las sombras parecían cobrar vida propia, retorciéndose y danzando en los límites de su visión. El suelo bajo sus pies, antes árido y agrietado, empezó a transformarse en algo que se asemejaba inquietantemente a asfalto derretido, como si estuvieran caminando sobre los restos fundidos de una civilización olvidada. Walt caminaba con paso decidido, su figura proyectando una sombra alargada y distorsionada que parecía tener voluntad propia. De vez en cuando, se giraba para mirar a Isadora, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y resignación que hacía que se le encogiera el corazón. Supongo que tienes preguntas, dijo Walt finalmente, rompiendo el silencio opresivo que los rodeaba. Isadora, que hasta ese momento había estado demasiado abrumada para hablar, encontró su voz. Millones, respondió. Pero supongo que la primera sería, ¿qué es este lugar? ¿Es realmente el infierno? Walt soltó una risa amarga. El infierno, el purgatorio, el limbo, los humanos han inventado muchos nombres para este lugar a lo largo de los siglos. Pero la verdad es mucho más complicada y, en cierto modo, mucho más aterradora. Se detuvo frente a lo que parecía ser una versión retorcida y oscura del famoso castillo de Disneyland. Las torres se alzaban hacia el cielo gris, pero en lugar de inspirar asombro y magia, emanaban una sensación de desesperación y pérdida. Este lugar, continuó Walt, haciendo un gesto amplio con la mano, es una manifestación de nuestros mayores temores, nuestros arrepentimientos más profundos y nuestros deseos más oscuros.
Es lo que queda cuando despojamos a un alma de todas sus ilusiones y la obligamos a enfrentar la verdad desnuda de su existencia. Isadora sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y por qué estás tú aquí? Eres Walt Disney. Creaste un imperio de felicidad y sueños. ¿Cómo es posible que? Walt la interrumpió con una mirada que mezclaba dolor y autocompasión. Ah, mi querida niña. Esa es la gran ironía, ¿no es así? Creé un imperio basado en sueños y fantasía, pero en el proceso, perdí de vista lo que realmente importaba. Cada sonrisa que dibujé, cada personaje que creé, cada parque que construí, todos eran máscaras para ocultar un vacío creciente en mi interior. Comenzaron a caminar de nuevo, esta vez adentrándose en lo que parecía ser una versión pesadillesca de Main Street, USA. Las fachadas de los edificios estaban decrépitas, las ventanas rotas reflejaban rostros distorsionados de visitantes que nunca existieron. El aire estaba cargado de una melodía inquietante, una versión retorcida de It's a Small World que hacía que Isadora quisiera taparse los oídos. Verás, continuó Walt mientras caminaban, construí un mundo de fantasía tan convincente que incluso yo empecé a creer en él. Me convencí de que estaba haciendo algo noble, algo puro. Pero la verdad es que estaba alimentando una bestia insaciable. La bestia del consumismo, de la falsa nostalgia, de la eterna juventud que nunca llega. Isadora escuchaba con una mezcla de fascinación y horror. Cada palabra de Walt era como un martillo que golpeaba las bases de su propia visión del mundo. Pero, objetó débilmente, has traído felicidad a millones de personas. Tus creaciones han inspirado a generaciones. Walt se detuvo abruptamente y se giró para mirarla directamente a los ojos. Su mirada era intensa, casi febril. ¿Felicidad? ¿O una ilusión de felicidad? ¿Cuántos padres se han endeudado para llevar a sus hijos a mis parques? ¿Cuántos adultos viven atrapados en una nostalgia perpetua, incapaces de enfrentar la realidad del mundo que los rodea? Creé un opio para las masas, Isadora. Un hermoso, colorido y musical opio. Continuaron su recorrido, pasando por atracciones que parecían versiones pervertidas de los clásicos de Disney. La mansión embrujada ahora era verdaderamente aterradora, con fantasmas que gritaban en genuina agonía. El castillo de la Bella Durmiente se alzaba amenazador, sus torres puntiagudas parecían querer perforar el cielo gris. Pero lo peor, dijo Walt, su voz quebrándose ligeramente, es que en el proceso de crear este imperio, perdí de vista lo que realmente importaba. Mi familia, mis amigos, mi propia humanidad. Me obsesioné con la idea de la inmortalidad a través de mi obra, ¿pero a qué costo? Isadora sintió que las palabras de Walt resonaban en lo más profundo de su ser. ¿No había ella misma sacrificado relaciones, salud y felicidad genuina en pos de su carrera? ¿No había pospuesto la vida real por una versión idealizada del éxito? La lección más importante que aprendí fue que no importa cuán lejos caigamos, siempre hay una salida. Pero debemos elegir la humildad, el perdón y la fe para encontrar el camino. Esta revelación marcó el inicio de una transformación profunda en mi vida, una metamorfosis que iba más allá de lo superficial y tocaba las fibras más íntimas de mi ser. Cada mañana, al despertar, me recordaba a mí misma la fragilidad de la existencia y la importancia de vivir con un propósito. Ya no me contentaba con simplemente existir, ahora anhelaba dejar una huella positiva en el mundo, por pequeña que fuera. Comencé a buscar formas de ayudar a los demás, de compartir mi experiencia y de inspirar a aquellos que, como yo antes del accidente, vivían atrapados en una carrera sin fin hacia el éxito material. Mi primer paso fue Valenteri en un centro comunitario local. Allí, me encontré con personas de todos los ámbitos de la vida, niños necesitados de orientación, ancianos ansiosos por compañía, y adultos luchando por mantenerse a flote en un mundo que a menudo parecía indiferente a su sufrimiento. Cada rostro, cada historia, se convirtió en un recordatorio vívido de las palabras de Walt Disney en aquel extraño limbo, la importancia de la conexión humana genuina. Recuerdo particularmente a María, una anciana de 87 años que visitaba el centro regularmente. Sus ojos, aunque nublados por las cataratas, brillaban con una sabiduría que solo los años pueden otorgar. Un día, mientras compartíamos una taza de té, me contó sobre su vida. «Sabes, querida», me dijo con voz temblorosa pero llena de convicción,
He vivido lo suficiente para ver reinos alzarse y caer, para ver cómo lo que una vez fue importante se desvanece en el olvido. ¿Pero sabes qué permanece? El amor que damos, las vidas que tocamos. Sus palabras resonaron profundamente en mí, reforzando la lección que había aprendido en mi extraño viaje. Me di cuenta de que cada interacción, cada gesto de bondad, era una oportunidad para crear un legado significativo, uno que trascendiera los límites de la fama o la riqueza. Inspirada por María y por mi propia experiencia, decidí ampliar mi alcance. Comencé a dar charlas en escuelas locales, compartiendo una versión adaptada de mi historia. No hablaba del infierno ni de Walt Disney, por supuesto, pero sí sobre la importancia de vivir con propósito y compasión. Ver los ojos de los jóvenes iluminarse con comprensión y determinación me llenaba de una alegría que ningún éxito profesional anterior había logrado igualar. Un día, después de una de estas charlas, un joven llamado Carlos se me acercó. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando, y su voz temblaba ligeramente cuando habló. Señora, dijo, su historia me ha hecho pensar. Yo estaba planeando hacer algo terrible. Pensaba que mi vida no tenía sentido, que nadie me extrañaría si desapareciera. Pero ahora entiendo que cada vida tiene un propósito, que cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. Las palabras de Carlos me golpearon como una ola, recordándome la gravedad de nuestra influencia en los demás. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el día, me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, mi extraño encuentro con Walt Disney en aquel lugar sombrío había sido más que una alucinación o un sueño febril. Quizás había sido un regalo, una oportunidad para redimir no solo mi propia vida, sino para ayudar a otros a encontrar su camino. Con el tiempo, mi compromiso con esta nueva forma de vida creció. Dejé mi antiguo trabajo en el mundo corporativo y fundé una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a personas en crisis a redescubrir su propósito y valor. La llamé Segundo Acto, un nombre que me parecía apropiado dado mi propia experiencia de renacimiento. A través de Segundo Acto, pude llegar a miles de personas. Organizamos talleres, retiros y programas de mentoría. Trabajamos con exconvictos buscando reintegrarse a la sociedad, con adictos en recuperación luchando por reconstruir sus vidas, y con ejecutivos estresados al borde del colapso. En cada caso, nuestro mensaje era el mismo: nunca es demasiado tarde para cambiar, para redescubrir el propósito y la alegría en la vida. Uno de nuestros programas más exitosos fue una serie de retiros de fin de semana llamada Desconexión para Reconectar. La premisa era simple: llevar a las personas lejos de las distracciones de la vida moderna, teléfonos, internet, televisión, y darles espacio para reflexionar, meditar y reconectarse con su esencia. En uno de estos retiros, conocí a Javier, un empresario exitoso que había llegado al borde del suicidio. Su historia me recordó dolorosamente a la mía propia antes del accidente. Tenía todo lo que se supone que debía querer, me confesó una noche, sentados junto a una fogata. Dinero, poder, reconocimiento. Pero me sentía vacío por dentro. Cada logro solo me dejaba hambriento de más, en una búsqueda interminable de algo. No sabía qué. Mientras escuchaba a Javier, no pude evitar pensar en Walt Disney y en cómo, incluso después de crear un imperio, se había encontrado atrapado en un infierno de su propia creación. Le conté a Javier una versión modificada de mi experiencia, enfocándome en la lección principal: que el verdadero éxito y la felicidad no provienen de acumular riquezas o logros, sino de vivir con propósito y conexión. A medida que el retiro avanzaba, vi a Javier transformarse. La tensión en su rostro se suavizó, su postura se relajó, y poco a poco, una chispa de vida regresó a sus ojos. El último día, me abrazó con lágrimas en los ojos. Gracias, dijo simplemente. Me has ayudado a encontrar el camino de vuelta a mí mismo. Momentos como este me recordaban constantemente por qué había elegido este nuevo camino. Cada vida tocada, cada sonrisa recuperada, era un testimonio del poder de la compasión y el propósito. Sin embargo, no todo era fácil. Hubo momentos de duda, días en los que me preguntaba si realmente estaba haciendo una diferencia. La magnitud de los problemas del mundo a veces parecía abrumadora, y me encontraba cuestionando si mis esfuerzos eran suficientes. En esos momentos, me acordaba de otra lección que había aprendido de mi extraña experiencia: la humildad.
Recordaba que no estaba allí para salvar a nadie, sino simplemente para ofrecer una mano, para compartir lo que había aprendido. No podía cambiar el mundo entero, pero podía cambiar el mundo de una persona a la vez. Esta realización me llevó a expandir segundo acto de maneras que nunca había imaginado. Comenzamos a colaborar con otras organizaciones, formando una red de apoyo que se extendía más allá de nuestros recursos inmediatos. Establecimos programas de educación en escuelas, enseñando a los jóvenes sobre la importancia del equilibrio emocional y la búsqueda de propósito desde temprana edad. También comencé a escribir. Al principio, eran solo reflexiones personales en un diario, una forma de procesar mis pensamientos y experiencias. Pero con el tiempo, esas reflexiones se convirtieron en un libro. Lo titulé El viaje de vuelta, encontrando el propósito en un mundo perdido. Escribir el libro fue un proceso catártico. Me obligó a examinar cada aspecto de mi experiencia, a buscar las palabras exactas para describir lo indescriptible. Hubo noches en las que me sentaba frente a mi computadora, las lágrimas corriendo por mis mejillas mientras revivía el terror y la revelación de aquel extraño viaje. Pero también hubo momentos de profunda alegría y gratitud. Al poner mis pensamientos en papel, sentí como si estuviera dejando un legado, compartiendo las lecciones que había aprendido de una manera que podría perdurar más allá de mi propia vida. El libro, para mi sorpresa, se convirtió en un éxito inesperado. Recibí cartas de lectores de todo el mundo, personas que se habían sentido tocadas por mi historia y que encontraron en ella el impulso para hacer cambios en sus propias vidas. Una carta en particular se quedó conmigo. Era de una mujer llamada Sophie, de Francia. Escribió: querida Isadora, tu libro llegó a mis manos en el momento más oscuro de mi vida. Había perdido mi trabajo, mi relación había terminado, y sentía que no tenía nada por lo que vivir. Pero tus palabras sobre encontrar propósito en el servicio a los demás encendieron una chispa en mí. Comencé a voluntear en un refugio para personas sin hogar. Al principio, lo hice solo para mantenerme ocupada, para tener una razón para levantarme por la mañana. Pero pronto me di cuenta de que estaba recibiendo mucho más de lo que daba. Las historias de lucha y resiliencia que escuchaba cada día me inspiraron a ver mi propia vida de una manera nueva. Hoy, 2 años después, dirijo ese mismo refugio. He encontrado un propósito que nunca supe que existía dentro de mí. Y todo comenzó con tu libro. Gracias por compartir tu viaje y por mostrarme que siempre hay un camino de vuelta, sin importar cuán perdidos nos sintamos. Cartas como la de Sofía me recordaban el poder de compartir nuestras historias, de ser vulnerables y auténticos. Me di cuenta de que, al abrir mi corazón y compartir mi experiencia, había creado un espacio para que otros hicieran lo mismo. Esta realización me llevó a organizar una serie de conferencias llamadas Historias de Redención. En estos eventos, invitábamos a personas de todos los ámbitos de la vida a compartir sus propias experiencias de transformación y renacimiento. Escuchamos a exadictos que ahora dirigían programas de recuperación, a ejecutivos que habían dejado carreras lucrativas para dedicarse a causas benéficas, a personas que habían superado traumas inimaginables para convertirse en faros de esperanza para otros. Cada historia era única, pero todas compartían un hilo común: la capacidad del espíritu humano para renacer, para encontrarlos en la oscuridad más profunda. Una noche, después de una de estas conferencias, me encontré sentada en mi habitación de hotel, reflexionando sobre todo lo que había ocurrido desde aquel fatídico día del accidente. Pensé en Walt Disney, en cómo su historia de arrepentimiento y advertencia había sido el catalizador de mi propia transformación. Me pregunté qué pensaría él de todo esto. ¿Estaría orgulloso de cómo había utilizado la lección que me había dado? ¿O seguiría atrapado en su propio infierno personal, incapaz de encontrar la redención que anhelaba? Estas preguntas me llevaron a considerar la naturaleza del perdón y la redención. ¿Era posible que, al compartir su historia conmigo y permitirme aprender de sus errores, Walt Disney hubiera dado un paso hacia su propia redención? ¿Era posible que, de alguna manera, estuviéramos todos conectados en esta gran tapicería de la existencia, cada acción reverberando a través del tiempo y el espacio? Estas reflexiones me inspiraron a profundizar aún más en mi trabajo. Comencé a explorar la idea de la interconexión de todas las cosas, de cómo nuestras acciones, por pequeñas que sean, pueden tener un impacto mucho más allá de lo que imaginamos. Incorporé esta idea en los programas de segundo acto,
animando a los participantes a considerar no solo cómo sus acciones los afectaban a ellos mismos, sino también cómo podían impactar a sus familias, comunidades y al mundo en general. También comencé a estudiar diferentes tradiciones espirituales y filosóficas, buscando sabiduría en las enseñanzas antiguas. Me fascinó descubrir cuántas culturas diferentes tenían conceptos similares sobre la interconexión de todas las cosas y la importancia de vivir con propósito y compasión. Este estudio me llevó a incorporar prácticas de mindfulness y meditación en mi vida diaria y en los programas de segundo acto. Descubrí que estas prácticas no solo me ayudaban a mantener el equilibrio y la perspectiva en mi propio viaje, sino que también proporcionaban herramientas valiosas para aquellos que buscaban encontrar paz y propósito en sus vidas. A medida que segundo acto crecía y evolucionaba, me encontré viajando por todo el mundo, compartiendo nuestro mensaje de esperanza y transformación. Hablé en conferencias internacionales, me reuní con líderes mundiales y trabajé con comunidades en algunos de los lugares más remotos y desafiantes del planeta. En cada lugar que visitaba, me sorprendía la universalidad de la lucha humana por encontrar significado y propósito. Ya fuera en los rascacielos de Nueva York o en las aldeas remotas de África, encontraba personas anhelando una conexión más profunda, un sentido de pertenencia y propósito. Uno de los viajes que más me impactó fue a un pequeño pueblo en las montañas de Perú. Allí, conocí a una comunidad que había sufrido años de conflicto y pobreza, pero que había encontrado la fuerza para reconstruirse a través de la unidad y el propósito compartido. El líder de la comunidad, un hombre llamado Alejandro, me contó cómo habían transformado su pueblo. Nos dimos cuenta, dijo, de que no podíamos esperar a que alguien viniera a salvarnos. Teníamos que salvarnos a nosotros mismos. Y lo hicimos recordando quiénes éramos, nuestras tradiciones, nuestra conexión con la tierra y entre nosotros. Las palabras de Alejandro resonaron profundamente en mí. Me recordaron que la transformación que buscábamos promover a través de segundo acto no era algo que pudiéramos imponer desde fuera. Era un proceso que tenía que surgir desde dentro, arraigado en la cultura y las experiencias únicas de cada individuo y comunidad.